Hechos 2:42. Muy bien. Luego para ustedes dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a leerlo de nuevo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas, amigos, por los niños, por todos los que nos hemos dado cita a esta asamblea el día de hoy para edificación. Usa mi labio, Señor, y te entrego, Dios mío, mi vida entera para que tú seas glorificado en todo. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos, abrimos el entendimiento y el corazón para que tu palabra quede sembrada y produzca el efecto que tú deseas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener Santa Cena el próximo domingo. Amén. Qué bendición es participar de la mesa del Señor. Así es que vamos a prepararnos. Le invito a que usted abra su corazón y su mente para prepararse para la mesa del Señor. Tenemos aquí en este pasaje el comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés, cuando por promesa del Señor que les dijo a sus apóstoles: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en el día de Pentecostés, mientras este grupo de 120 estaban unánimes juntos en oración, en meditación y en alabanza, en un aposento alto, de repente vino el Espíritu Santo y entró un viento recio que azotó las ventanas de donde estaban, y se les fueron puestas sobre su cabeza llamas como de fuego, no llamas de fuego, sino llamas como de fuego. Y hablaron todos en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando todos recibieron el Espíritu Santo, entonces hablaban las maravillas del Señor. Así es que el apóstol Pedro, en respuesta a una crítica de unos piadosos judíos que habían venido de diferentes partes del mundo, él se levantó a testificar y a decir que lo que había ocurrido era el cumplimiento de la palabra dicha por el profeta Joel, que en los postreros días recibirían el Espíritu Santo. Después de la predicación, entonces la gente se compungió de corazón. Si usted lee conmigo, el versículo 37 nos dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que ese día la palabra del Señor tocó los corazones de los oyentes, y esto produjo una oleada de hechos maravillosos, que dice el versículo 40, que con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciéndoles: sed salvos de esa perversa generación. Y en ese día se convirtieron 3,000 personas. Imagina esa campaña evangelística tan poderosa. 3,000 personas se entregaron al Señor Jesús y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Así es que el versículo 42 nos habla a nosotros del fundamento de la actividad de la iglesia. ¿Para qué se reunía la iglesia? ¿Por qué se reunía la iglesia? Porque la iglesia tiene una razón de ser. Somos el templo del Dios viviente.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia se reúne, nosotros nos tenemos que reunir para cosas de edificación, para cosas de fortalecimiento de la vida. Así es que perseveraban en 4 cosas. Y quiero comenzar con la última. Perseveraban en la oración. La oración es una actividad que todos nosotros debemos administrar en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, por todos los santos. Oramos por los reyes, por los gobernantes, oramos por los pastores, oramos cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Oramos por las almas perdidas, oramos por todas las peticiones, las traemos a los pies del Señor. Pero hay algo hermoso cuando la iglesia se reúne y persevera en la oración, cuando hay una conexión espiritual en la oración, donde todos tenemos en la mente las mismas necesidades y de una manera simultánea estamos pidiéndole al Señor respuesta, o pidiéndole al Señor su auxilio. Los judíos tenían la costumbre de subir al templo a orar, pero esa oración por lo general se convertía en una repetición, en un rezo. La repetición de palabras que después de tanto uso van perdiendo el sentido. Por eso el Padre Nuestro no es para estarlo repitiendo, sino que el Padre Nuestro es un modelo de oración que el Señor le dio a sus discípulos cuando ellos les dijeron: enséñanos a orar. Pero si el Padre Nuestro se repite 100 veces en un día, las palabras pierden el sentido. Por eso la oración debe ser algo del corazón, con las palabras propias, que expresan de verdad lo que uno siente, que van de verdad conectadas con el Señor. Y cuando esta oración es una oración en conjunto, es una oración pública, y se persevera unánimes en la oración, el Señor responde. El mismo Señor Jesús dijo que cuando 2 o 3 se pusieran de acuerdo en oración, hablando por la resolución de algún conflicto, de algún problema. Qué difícil es solucionar un problema cuando no hay testigos, sino lo que dice una parte y lo que dice la otra parte. Él dijo, ella dijo. Es imposible llegar a un acuerdo. Pero cuando está el poder del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí el Señor inspira, el Señor une, ¿verdad? Que el Espíritu es el que nos une en pensamiento. Entonces, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en oración, entonces pedid todo lo que quisieres y os será hecho. O sea que la perseverancia en la oración es indispensable en la actividad de la vida cristiana. No se puede ser un fiel cristiano y no perseverar en la oración. Así es que este año 2020 tiene que ser un año donde estamos nosotros todos pensando en la oración, influenciados por la palabra y por el Espíritu, y dirigidos por personas que nos van a encaminar en cómo se debe orar, en un buen ejemplo de vida piadosa, de oración, para que toda la iglesia en general estemos orando, perseverando en la oración. Hay que crecer en este sentido. Y al comienzo la iglesia tenía muy claro que la oración es pieza fundamental de la actividad de la iglesia. No se puede descargar la oración a unos cuantos, a un grupo, como hacen los impíos. Oiga, la gente impía, la gente del mundo, ellos saben que nosotros tenemos una conexión especial con Dios. ¿Cuántos aquí tienen una conexión especial con Dios? Yo tengo una conexión especial con Dios, no por ser el pastor, sino que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y cuando un hijo le pide a uno algo, uno responde inmediatamente, ¿cierto? Uno está atento. Y la gente allá afuera, los impíos, los que no siguen al Señor, los que no creen en Dios, o los que no creen a la palabra, de alguna manera cuando viene el problema se acuerdan de que tienen un amigo, un familiar, un vecino que cree en Dios y que tiene una conexión especial. Le dice: ay, venga, ¿será que usted no vaya a la iglesia y ora?
vea que es que mi mamá, vea que es que mi pierna, vea que es que estoy enfermo, vea que es que tengo este problema, y lo mandan a uno cargado de unas peticiones. Y bueno, uno le dice, voy a orar, pero ¿qué le decimos? Pero ore usted también. Usted también puede orar. Que la gente cree que es que si mandan el mensajito, entonces Dios va a contestar. Nosotros no somos palomas mensajeras. Cada persona puede conectarse con Dios directamente. Él es el mediador. Él es el que intercede por nosotros. Cristo es intercesor por nosotros. El cristiano no puede convertirse como un impío diciendo, mandando, hermana Iris, tome, vea, vaya ore. Gracias por la oración. Hermana Carmen, vaya ore. Todo el equipo de intercesión. Ahora entonces nos vamos a cruzar toda la iglesia de brazos y vamos a dejar que estas 5 hermanas empiecen a orar y les cargamos todas las peticiones. ¿Verdad que no vamos a hacer eso? Vamos a la iglesia entera, vamos a perseverar en la oración. 2020, el año de la oración. Pero hablando de las otras partes de este verso, nosotros somos el grupo de creyentes que compartimos la fe en el Señor Jesucristo y vivimos por el Evangelio. La iglesia vive por el Evangelio. La unidad que compenetra la iglesia, la unidad que nos tiene nosotros amarrados, que nos tiene unidos, no es una ideología política. No es una bandera. Aquí no hay una bandera de la iglesia que nos una a nosotros bajo una bandera. No es un símbolo. Ni siquiera hay cruces acá. A nosotros no nos une la palabra de un hombre, ni nos une el apellido de una persona, sino que lo que une a todo este grupo bello de creyentes es el poder del Espíritu Santo que opera de adentro hacia afuera y que por ese poder nos mantiene unidos y nos forma el Señor, ese carácter especial de Cristo que se mueve y nos entrelaza, hermanos. El poder del Espíritu Santo nos entrelaza y nos mantiene unidos a cada uno de nosotros. No es una bandera, no es un himno, no es un símbolo, sino que es el mover del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que atrae a una persona a venir y sentarse aquí y estar un par de horas en medio de esta gente aquí que no tenemos de pronto una conexión filial, no tenemos una conexión cultural? ¿Qué nos hace a nosotros despertarnos un día domingo, un día entre semana y decir, me voy para la iglesia, planearlo, agendarlo, y cuando nos dice vamos a hacer tal cosa, no puedo porque es que dediqué ese tiempo para estar con mis hermanos en culto? Es el poder del Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Todas estas diferencias que nosotros tenemos, en Cristo todo eso se disipa, todo desaparece. Y la iglesia busca entonces la unidad desde el comienzo. Lea conmigo por favor en el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, versículo 34. Dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos si sois mis discípulos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea que la iglesia desde el comienzo busca la unidad. Y ese amor que produce el Espíritu
es el amor del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Comienza por el amor. De allí que la iglesia, a pesar que comienza con 120 el día de Pentecostés, en un solo día parte de 120 a más de 3,000 en un solo día, venciendo las diferencias culturales. Vea cómo dice el capítulo 2 de Hechos, donde leímos al comienzo, en el versículo 7. La gente estaba atónita, estaban perplejos, estaban maravillados, dice el versículo 7, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, habían diferencias de lenguas. ¿Cuántas nacionalidades habían ahí? Versículo 9 dice: habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Una cantidad de diferencia cultural. Diferencia de lenguas, pero diferencia cultural también. Porque no es como ahora, que ahora estamos en esta villa social global, donde por el uso de la tecnología, las redes sociales, los avances científicos, entonces hay un amplio conocimiento de las diferentes culturas. El inglés se habla en casi todo el mundo. Es el idioma universal. Se conoce acerca de las tradiciones. Pues no tenemos que ir a la China para conocer ciertas tradiciones chinas. No tenemos que ir hasta Italia para conocer ciertas tradiciones italianas, sino que estamos como en una olla, todos revueltos. Pero eso solamente se ha conseguido es en esta era posmoderna. Pero antes las diferencias eran marcadísimas. Que de aquí, de este lado del río, al otro lado del río, la diferencia era contundente. Que de una montaña, de esa montaña para allá o de la montaña para acá, las diferencias eran muy marcadas, muy rígidas, de lenguaje, de cultura, sus etnias, sus costumbres. Y aunque todos estos habían subido a Jerusalén, de alguna manera estaban conectados con el pueblo de Israel, de todas formas tenían sus costumbres, sus culturas y sus lenguas. Y que de un momento a otro entonces toda esta gente se haya metido en la iglesia sin problema. Eso tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Imagínense, nosotros aquí tenemos tantas diferencias, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Donde no está el Espíritu Santo, hermanos, eso es un problemerío, pero increíble. Todo el mundo tiene problemas con todos, todo el mundo es delicado, todo el mundo es impaciente. Donde no está el Espíritu Santo, una congregación donde no reina el Espíritu Santo, hermanos, no hay culto sin problemas. Salen peleados, salen mirándose enrayado, salen murmurando, hablando, porque donde no está el Espíritu Santo, eso es normal que sucedan esas cosas. Aquí estamos todos encerraditos. Bien, o sea, estamos súper encerrados. Y vea la paz que se respira. Eso no lo produce un ser humano, eso lo produce el Espíritu Santo. Así es que mirando en lo que perseveraba la iglesia, lo primero que leemos entonces en ese versículo 42
del capítulo 2 de Hechos es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Entendiendo que la única escritura que tenía la iglesia al comienzo eran los escritos del Antiguo Testamento. La iglesia entendía perfectamente que Dios había levantado hombres idóneos y hombres especiales con quien el Señor compartió durante 3 años y medio instrucciones para enseñarle a los demás. Así es que las palabras dichas por los apóstoles era la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en los Efesios dice que nosotros estamos siendo edificados, debemos ser edificados sobre un fundamento. El fundamento sabemos nosotros que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? No hay otro fundamento que pueda ser puesto. Pero dice el versículo 18 de Efesios 2, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay entrada sino por Jesucristo. Verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es la iglesia. Y el 20 dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas, los predicadores. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que la iglesia tenía el entendimiento de que la predicación y las cartas que escribían los santos apóstoles era palabra de Dios, infalible, y que la habían recibido para la edificación de la iglesia. Los apóstoles predicaron acerca de Jesucristo, de su obra redentora. Note que cuando uno lee las cartas de los apóstoles, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, las cartas pastorales de Pablo a Tito y a Timoteo, las cartas a las iglesias como los filipenses, colosenses, tesalonicenses, lo que uno descubre ahí es que hablan acerca de Jesucristo, de la obra redentora, de la obra de la santificación, de la obra de la justificación. Y en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 5, de la obra de la reconciliación. Hablan acerca de la obra del Espíritu Santo. Son los apóstoles los que hablan acerca del nuevo nacimiento, de la nueva creación, de la gloria eterna. Hablan del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo y sobre todo del amor como un camino más excelente. Así es que es imperativo que en este tiempo, 20 siglos después de las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia continúe creyendo y continúe estableciéndose sobre las sagradas escrituras sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, sin quitarle las tildes, sin quitarle las comas ni los puntos, sino recibir la palabra completa, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la iglesia sabía eso desde el comienzo y por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cualquiera que se levantara por ahí diciendo, aquí está el Mesías, ya los apóstoles habían dicho, si alguien viene hablando de otro evangelio diferente el cual habéis recibido o se os ha enseñado, que no lo escuchen, tal sea anatema. Los apóstoles se preocuparon por conservar la sana doctrina y por edificar a la iglesia de la manera adecuada. Así es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No podemos nosotros decir que somos cristianos, no podemos nosotros decir que servimos al Señor, no podemos nosotros decir que estamos edificados sobre el Señor
y no responder a la atención de la doctrina de los apóstoles. Lo otro que la iglesia perseveraba era la comunión unos con otros. Y utiliza esa palabra griega koinonia, que traduce comunión, que traduce compartir, que traduce intimidad, que traduce unidad. Es esa palabra usada para destacar la unidad que distinguía a la iglesia. Porque la unidad de la iglesia era muy bonita en ese tiempo. Todavía lo es, pero hablando dentro de ese contexto cultural. Porque emerge por la predicación de uno solo, Jesucristo. Y se van uniendo 120, después 3,000, después 5,000. Y la iglesia tuvo su crecimiento y su auge y su prosperidad tan maravillosa. Y luego en el campo misionero, así es que la iglesia empezó a llamarse los del camino. La gente salía corriendo para unirse a este grupo bello de personas, porque no estaban bajo una bandera o bajo un símbolo, sino que estaban sobre el fundamento de Jesucristo. Les distinguía que perseveraban en la unidad. Pablo en los Efesios dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Los apóstoles insistieron en mantener la unidad. Y cuando en la iglesia de los Corintios se empezaron a levantar algunos diciendo que preferían la enseñanza de alguno sobre la enseñanza de otro, entonces el apóstol Pablo les dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pareciera redundante, porque no más bien decir estén juntos, piensen lo mismo, ya. No, pero dice que hablen una misma cosa, que no haya divisiones, que estén perfectamente unidos, una misma mente, un mismo parecer. Oigan, en un solo versículo insistir tanto en la unidad. Claro, unos decían: es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cefas. Y otros decían: no, pues si toca escoger, entonces yo escojo a Cristo. Y el apóstol Pablo entonces dice: ¿está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así es que insiste en que estos son solamente personas de paso para transmitir un mensaje y para edificar la iglesia. Pero él dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? La fórmula del crecimiento de la iglesia no es la predicación de Apolos, la predicación de Pablo, ni la predicación de Pedro. La fórmula del crecimiento de la iglesia es que un ministro siembra, dependiendo su ministerio y el periodo de la congregación la cual administra, pero el que da el crecimiento se llama Jesucristo. Jesucristo también rogó por la unidad. En esta oración de Juan capítulo 17, la oración pontificial, en el versículo 20 dice: ruega Jesús al Padre diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 17:21 de Juan. ¿Para qué estaba orando el Señor? Para que creyeran. ¿Para qué dice el 21? Vamos a esperar que lo encuentren todos, para que todos seamos uno. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que el Señor hace ese ruego por la unidad, que haya un mismo espíritu, que haya un mismo modo de pensar. Porque después de conservar la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían que perseverar en conservar la unidad, porque ¿de qué serviría una sana doctrina sin quien la siga? ¿De qué sirve una sana doctrina cuando en el seno de la iglesia hay divisiones? No serviría de nada. ¿De qué sirve decir que Jesucristo es el Redentor cuando en la iglesia hay conflictos y hay separación? ¿De qué sirve decir que tenemos una patria celestial y que nos vamos para el cielo cuando haya contiendas entre los hermanos? No puede haber una desunión en la iglesia e insistir que predican como los apóstoles predicaron. Así es que es tarea de cada creyente, hermano, su tarea, es mi tarea, promover la unidad entre los miembros. Es algo que uno debe buscar, es algo que uno debe luchar, es algo que uno debe procurar. Aquí hay mucha diversidad, tenemos diversidad de edades. Hay unos muy jóvenes, otros que ya están ancianos. Hay diversidad de sexo, hombres y mujeres. Hay diversidad en el nivel de educación. Hay diversidad también en nuestro lenguaje. Algunos hablan más inglés, otros hablamos más español, otros no saben ni qué hablan porque hablan enredado. Aparte de eso tenemos los nacionalismos. Y lo que para una nación significa una cosa, para otra nación significa otra. En fin, tanta diversidad, pero cuando hablamos de la palabra, debemos estar unidos a la palabra. Y cuando pensamos en la obra redentora, no hay forma de pensar que Cristo murió por unos y por otros no. No se puede pensar así. Segunda carta a los Corintios 5 habla acerca de esta obra de la reconciliación. Y dice el versículo 14 y versículo 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que piensa la iglesia? Uno murió por ¿quiénes? Por todos. Por eso aquí no hay otra bandera, sino Jesucristo. Aquí no se hace una iglesia a la centroamericana, a la suramericana, una iglesia caribeña, no. Cristo murió por todos. Uno murió por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que no puede haber esa forma de pensar de que Cristo murió solamente por unos, por los del otro lado del mar, pero no por estos. Cristo murió por todos. Es la realidad de nuestro llamado, que Cristo murió por todos. Y por eso nosotros somos de Él. Y debemos actuar como Cristo actuó. Y ser de un mismo sentir. El apóstol Pedro utiliza estas palabras hablando de la unidad de la iglesia. Dice, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo es un mismo sentir? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. El cristiano debe ser fraternal, compasivo, misericordioso, amigable. Si ellos lo sugieren, son los que tienen una sonrisa de oreja a oreja. Pero toda la iglesia debiera tener una sonrisa de oreja a oreja. Ser amigables.
Ahora vienen todos sonriendo. No, pero algo genuino de lo profundo del corazón. Algunos confunden el evangelio. Piensan, claro, es que aquí está el Rey de Reyes, entonces uno tiene que portarse a la altura. Fruncen el ceño, solemnes, porque aquí está el Señor. Que cuando dirigen o predican cambian la voz. Hermanos queridos, de pie. Y después están hablando de afuera. ¿Qué hubo? ¿Qué no sé qué? No sé cómo hacen para forzar la voz así. Uno tiene que ser amigable. El evangelio es un mensaje de hermandad, de unidad, de amistad. No es un mensaje de división, no es un mensaje de separación. Así es que la iglesia perseveraba en eso, perseveraba en la comunión unos con otros. Hágase amigo del que tiene al lado. No compinche, no de burla y de juego y de... No. Amigo. El que es capaz de dar la vida por el otro. Eso hizo Cristo por nosotros. Ya no os llamaré... ¿cómo es que dice? No os llamaré amigos, sino hermanos, ¿no? Esa entrañable unidad de la amistad que la iglesia persevera en la comunión. Y la última entonces es el partimiento del pan. Porque es precisamente por esta unidad, ahora que hablamos de la Santa Cena que viene el domingo. Todos los hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo, hermanos, debemos participar de la mesa del Señor. Porque nosotros debemos respirar unidad. La iglesia predica unidad, la iglesia predica fraternidad. Perseveramos en la comunión. Y es por esta posición de la iglesia, y sabiendo que a quien le pertenece la iglesia, es decir, al Señor, le gusta la unidad, Él busca la unidad. Entonces nos dejó a nosotros una ceremonia sencilla, sin tanta pompa, sin tanto lujo, sino una ceremonia tan sencilla como la mesa del Señor, pero que en todo el sentido principal de la mesa del Señor es hablar de la unidad del cuerpo. La Santa Cena es esta ceremonia de confesión de haber sido rescatados del pecado, comprados por precio de sangre de Cristo. Amén. Cristo nos compró, somos de Él, nos compró con su sangre, y que somos uno por Él. Así es que el apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta del capítulo 10, habla acerca de un error que tenía la iglesia en Corinto, del cual debemos aprender nosotros para no caer en ese error y no tomar la mesa del Señor como algo a la ligera. Primero los Corintios 10, dice el versículo 16, y después pasamos al capítulo 11 más adelante. Pero el versículo 16 del capítulo 10 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nos habla de unidad, nos habla de comunión, nos habla de estar estrechados por la mesa del Señor. O sea que la iglesia, al celebrar la Santa Cena, está testificando que de no ser por Cristo, no seríamos uno. Si Cristo no estuviera aquí, cada uno tendría su bandera, tendría su nación, tendría su símbolo, cada uno tendría una ideología personal,
y cada uno haría respetar su ideología. El mundo de afuera, cada uno quiere hacer respetar lo que cree. Pero en el Evangelio no se respeta lo que cada uno piense del Evangelio, sino que tenemos nosotros la sana doctrina de los apóstoles, y la iglesia debe estar unida en creer como creen los santos apóstoles, como enseña la palabra. Y la iglesia debe estar unida también en su fraternidad y en su comunión para poder participar de la mesa del Señor. Porque si se participa de la mesa del Señor sin unidad, entonces se afrenta la cruz de Cristo. La unidad nos habilita a participar entonces de la mesa del Señor. Una ceremonia sencilla que el Señor instituye antes de Él ser entregado por nosotros, y entonces Él tomó pan y lo partió y lo bendijo y se lo dio a comer a los apóstoles diciendo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después toma el vino y lo comparte con los discípulos después de bendecirlo y dice: bebed, que esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y dice: haced esto en memoria de mí. O sea que la Santa Cena no es algo para sacar provecho para uno, aunque Dios puede bendecir participando de la mesa del Señor. Pero la Santa Cena no habla de uno, no destaca a una persona. Los que van a servir la mesa del Señor el próximo domingo no van a ser destacados por participar de la mesa del Señor, por partir el pan y servir el vino, no, sino que el significado de la mesa del Señor es que Cristo murió por nosotros, el único santo por los pecadores, el único justo por los imperfectos, el único rico en gran manera por nosotros los pobres. El Señor dio su vida por nosotros, y cuando Él derramó su vida en libación por el pecado, nosotros fuimos injertados en Él. Nos dio unidad. Quien no es libre de pecado, quien no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, no tiene razón de celebrar la mesa del Señor. Si alguien participa de la mesa del Señor y no ha sido bautizado, pues es pan y es jugo de la vid. Nada más. Lo único que va a hacer es despertarle el hambre. Porque antes de la predicación, imagino un poquitico de vino y un poquitico de pan. Pero para que aquel que ha entregado la vida a Jesucristo y que ya no vive para sí, sino que vive porque Cristo murió, el participar de estos elementos tan sencillos significa todo para nosotros. Cristo murió por nosotros. Y el creyente que no mantiene la unidad, el creyente que anda en pleitos con los hermanos, que no se sujeta a la autoridad dada por Dios, que no busca mantenerse unido, no tiene razón de celebrar la mesa del Señor. Sé que la iglesia perseveraba en la predicación de la doctrina de los apóstoles. O sea, trabajaban en eso, en estudiar, en recibir y leer con juicio la palabra escrita por los apóstoles. Se preocupaban y trabajaban por mantener la comunión, la unidad interna de la iglesia. Y en respuesta a esto, entonces participaban de la mesa del Señor. Se puede participar de la mesa del Señor creyendo que la salvación no es por Jesucristo, y no se puede participar de la mesa del Señor cuando no hay unidad en el cuerpo. Pero los que tienen unidad en el cuerpo de Cristo, entonces nosotros celebramos la mesa del Señor, hermanos, con todo el honor que merece el Señor, con toda la dignidad que merece el Señor. El próximo domingo vamos a ampliar acerca del capítulo 11 de los Corintios y vamos a participar de la mesa del Señor, pero quiero que hoy nos llevemos que participaremos de la mesa del Señor por la unidad doctrinal y por la comunión que tenemos. Si alguien aquí no se siente que no cabe doctrinalmente,
que se predica una cosa y crees otra, yo te invito a que te acerques a alguien y compartas la palabra. Y el Espíritu revelará la verdad, porque Él guía a toda la verdad. Y si alguien no tiene la comunión unos con otros, entonces te invito a que voltees a mirar a la cruz de Cristo. Porque el que se entregó por nosotros sin tener pecado, sin tener amargura en su corazón, se entregó por nosotros. Nosotros también nos debemos entregar por la iglesia. Le invito a que esté en pie, por favor.